Mi nombre es Jesús Eduardo Acosta Gaspar. La materia es metodología de la investigación. Mi tema es tipos de estudio y voy a hablarles del reporte de caso. ¿Qué es el reporte de caso? Describe la patología de un solo paciente de forma completa en tiempo, lugar y espacio. Características de un reporte de caso. Es un estudio descriptivo individual sobre una enfermedad inusual o rara y se hace un reporte para tener las cosas más importantes del caso. Características que debe de llevar el reporte. Es nombre, resumen del caso, análisis de la información de la biografía, descripción del paciente, edad, peso, alergias, examen físico, pruebas complementarias y resultado. Otro punto es ventajas y desventajas del reporte de caso. Las ventajas y desventajas vamos a hablar primero de las ventajas. Una ventaja sería preparar una información importante sobre un caso clínico raro o nunca antes visto. O sea, proporcionar información nueva sobre algo que desconocíamos. Desventaja del reporte de caso. Tener poca información sobre esa enfermedad o padecimiento raro o nunca antes visto, ya que como es nuevo, se tiene poca información sobre este padecimiento. En pocas palabras, un reporte de caso es un caso nuevo o raro para el doctor, por lo que él debe de hacer una investigación para obtener información sobre esta nueva enfermedad en libros, artículos o con otros doctores, siempre y cuando verifique la información que esté recolectando, para hacer un reporte sobre todas las características del paciente y todo lo que juntó de el nuevo padecimiento y publicarlo después en una página científica. Estudios de casos y control. Es un tipo de estudio observacional y se utiliza para explorar enfermedades poco frecuentes o raras. Este estudio tiene su dirección hacia atrás, no hacia adelante como el estudio de corte. Inicia con la enfermedad a partir de ahí con el fin de explorar la exposición que pudo desencadenar el evento. Un ejemplo sería si hay una infección en un barco, se buscará la causa que desencadenaría la enfermedad. Una razón sería comida contaminada en el barco y de ahí podría ser la causa de las molestias estomacales. Eso quiere decir que este estudio se concentra en cómo se inició la enfermedad y de dónde viene, en vez de como el estudio de corte que se preocupa más por su desenlace, o sea, qué va a provocar. La imagen que podemos ver explica que hay dos grupos de población, el caso y la población central. Se utiliza para analizar enfermedades raras y este estudio tiene la dirección hacia atrás, que se comienza en el evento o en la enfermedad para saber el momento de la exposición de la enfermedad. Esto quiere decir que se concentra en dónde se inició la infección. Ventajas y desventajas. Una ventaja de este estudio es que puede examinar enfermedades con resultados a largo plazo. Una sería que son efectivos y eficientes para enfermedades con un periodo de latencia muy largo. Desventaja, la mala selección del grupo de control. Otra desventaja es cómo se obtiene la información sobre la historia de exposición, o sea, de cómo se contagiaron. Después sigue otro punto, es la selección de casos y controles, que son 4 puntos. Grupo de casos, grupo de control, medidas de información de la exposición y control para la variable de confusión. Estudio de corte. ¿Qué es el estudio de corte? Es un estudio observacional en el cual los sujetos con la exposición de interés y los sujetos sin la exposición son identificados y seguidos en el tiempo hasta que el desenlace ocurra. Un ejemplo sería seguir a un grupo de personas que tienen cáncer de pulmón y otros
y otros que no, y seguirlos un tiempo determinado hasta que se termine el tiempo o haya un desenlace de la enfermedad, que sería una enfermedad respiratoria muy severa. Lo más importante de este estudio y lo que lo diferencia de otros estudios es que solo consiste en observar. Esto quiere decir que solo podremos ver, nada de interactuar. Que solo podremos ver, nada de interactuar o de intervenir con los sujetos de la experimentación. ¿Eso qué significa? Que nuestro único trabajo es observar hasta que acabe el estudio. Características importantes. Como podemos ver en esta imagen, vemos una corte de legiones romanas que avanza hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Es que los estudios de corte son estudios dirigidos hacia adelante. Así las legiones romanas que se dirigían hacia adelante. Mecanismos de recolección de la información de los estudios de corte. Una cosa importante de los estudios de corte es la manera de recolección de información. Empezamos con dos grupos, uno expuesto y otro no. Esto ayudará a decir si el grupo expuesto tiene más alto o más bajo la frecuencia de un desenlace que el grupo no expuesto. Esto evidenciará la asociación entre la exposición y el desenlace. Lo que quiere decir es que aquí veremos la relación que tiene la exposición en el paciente. Ahora aquí veremos los tipos de corte. En esta imagen podemos ver los tipos de corte. En esta imagen pondremos de ejemplo dos grupos de mujeres para estudiar la causa de nacimientos múltiples a causa de técnicas de reproducción. Pondremos dos grupos, uno con técnicas de reproducción y otro grupo no. Ambos grupos son seguidos en el tiempo hacia adelante y determinar la frecuencia de nacimientos múltiples. A esto se le llama estudio concurrente. En otro ejemplo de la imagen, el investigador busca las historias clínicas anteriores de varios años, aquellas mujeres que recibieron reproducción asistida y aquellas que no la recibieron. Con esa información se sigue en el tiempo hacia adelante para determinar el desenlace o no de embarazos múltiples. A este estudio se le llama cohorte retrospectivo. Después también están los ambidireccionales, que es la recolección de datos en ambas direcciones y es útil para desenlaces de corto y largo tiempo. Después tenemos las ventajas y desventajas. Una ventaja del estudio de corte es determinar la incidencia de la historia natural de una enfermedad. Otra ventaja sería que son útiles para la investigación de múltiples desenlaces después de exponerse a un factor único. Las desventajas del estudio de corte. Una desventaja sería que con este estudio se puede cometer un sesgo, que es un error de selección con un cierto tipo de integrantes en el estudio, que se puede cometer un error a la hora de escoger a los integrantes del experimento. El diseño que se usa en los estudios de corte no es óptimo para enfermedades de muy baja frecuencia. Esto ha sido tipos de estudios. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta la próxima.